Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para chismear un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado olas de pasión y curiosidad, la relación, o mejor dicho, la ex-relación, entre dos de las figuras más brillantes del espectáculo turco, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, estamos hablando de ellos. Prepárense porque hoy les traigo secretos exclusivos, cositas que nunca antes han escuchado, detalles jugosos que han permanecido ocultos tras bambalinas. He estado investigando a fondo, hablando con fuentes cercanas y desempolvando viejas entrevistas para traerles la verdad detrás de su historia. Pero antes de que entremos en materia, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si aman este tipo de contenido, si les encanta el chisme de celebridades, los secretos del mundo del espectáculo y las historias fascinantes, este es el lugar para ustedes. Así que no duden en darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Se los agradecería muchísimo. Ahora sí, pónganse cómodos, traigan sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de sorpresas y revelaciones sobre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Recordemos un poco. Su historia comenzó, como muchas otras, en el set de grabación. Fue durante la exitosísima serie Medcezir donde sus caminos se cruzaron. La química entre Yaman y Mira era innegable, traspasaba la pantalla y pronto, esa química se convirtió en algo más. Al principio fueron muy discretos. Negaban cualquier tipo de relación, alegando que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero las miradas cómplices, las sonrisas nerviosas y las salidas juntos fuera del set, no tardaron en delatarlos. Los paparazzi hacían su trabajo y las revistas del corazón se llenaban de rumores y especulaciones. Finalmente la presión fue demasiada y decidieron confirmar lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Los fans los adoraban y los medios no dejaban de seguirlos. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Detrás de esa imagen de pareja ideal, había una realidad mucho más compleja. Las exigencias de sus carreras, la constante presión mediática y las personalidades fuertes de ambos comenzaron a generar fricciones. Una de las cosas que pocos saben es que Atay es un hombre muy reservado, muy celoso de su intimidad. Le costaba lidiar con la constante exposición mediática que implicaba estar con Serine, una de las actrices más populares de Turquía. Para Atay, que venía de un perfil más discreto, la atención constante era abrumadora. Le gustaba mantener su vida personal alejada del foco público, algo que se volvía prácticamente imposible al estar al lado de Serine. Esta diferencia en la forma de concebir la fama y la privacidad fue una fuente constante de tensión entre ellos. Él valoraba mucho los momentos de tranquilidad y la posibilidad de pasar desapercibido, algo que se veía comprometido por la popularidad de su pareja. Serine, por su parte, es una mujer muy independiente y ambiciosa. Siempre ha luchado por su carrera y no estaba dispuesta a sacrificar sus proyectos profesionales por nada ni por nadie. Esta diferencia de prioridades fue una de las principales causas de sus problemas. Serine siempre ha sido una mujer enfocada en sus metas, con una visión clara de lo que quería lograr en su carrera. Esto la llevaba a aceptar proyectos desafiantes y a invertir mucho tiempo y energía en su trabajo. Para ella, el éxito profesional era una parte fundamental de su vida y no estaba dispuesta a renunciar a ello por complacer a nadie. Esta ambición, si bien admirable, chocaba a menudo con el deseo de Atay de tener una relación más tradicional y con más tiempo compartido. Otro factor que influyó en su relación fue la distancia. Ambos tenían agendas muy apretadas y pasaban mucho tiempo separados, grabando en diferentes lugares. Esto dificultaba la comunicación y alimentaba los celos y las inseguridades. Imaginen lo difícil que es mantener viva la llama del amor cuando uno está en Estambul grabando una serie, mientras el otro está en el extranjero filmando una película. Las llamadas y los mensajes no son suficientes para compensar la falta de contacto físico y la posibilidad de compartir momentos cotidianos juntos. Esta distancia física se traducía en una distancia emocional que, poco a poco, fue erosionando la relación. ¿Pero cuál fue el detonante de su ruptura? Aquí es donde entra uno de los secretos exclusivos que les prometí. Según mis fuentes, hubo una fuerte discusión durante un viaje que realizaron juntos.
Al parecer, Aatai le hizo una escena de celos a Serinei por un mensaje que recibió de un colega. La discusión fue tan acalorada que terminaron separándose en ese mismo viaje. Parece ser que este viaje, que se suponía que iba a ser una oportunidad para reconectar y fortalecer su relación, se convirtió en el escenario de una explosión de emociones reprimidas. La escena de celos de Aatai fue la gota que colmó el vaso, revelando las inseguridades y la falta de confianza que se habían ido acumulando a lo largo del tiempo. Después de ese incidente, la relación se volvió insostenible. Intentaron reconciliarse varias veces, pero los problemas eran demasiado profundos. Finalmente decidieron poner fin a su historia de amor. Las fuentes cercanas a la pareja afirman que intentaron terapia de pareja, hablaron durante horas e incluso se dieron un tiempo para reflexionar sobre lo que querían. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no lograron encontrar una solución que satisficiera a ambos. La brecha entre sus personalidades y sus prioridades era demasiado grande para superar. La noticia de su ruptura fue un shock para sus fans. Nadie se esperaba que la pareja perfecta se separara. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los fans, que habían idealizado su relación y los veían como el ejemplo de pareja perfecta, no podían creer que su historia de amor hubiera llegado a su fin. Se crearon grupos de apoyo, se organizaron campañas para que volvieran y se analizaron cada una de sus declaraciones en busca de pistas que indicaran una posible reconciliación. Pero la vida continúa. Ambos siguieron adelante con sus carreras y rehicieron sus vidas sentimentales. Aatai se casó con Dwi Busarn, una actriz con la que había trabajado anteriormente, y Serinei ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres, aunque actualmente parece estar soltera y enfocada en su trabajo. Aatai encontró en Dwi la estabilidad y la tranquilidad que buscaba, una relación más discreta y alejada del foco mediático. Serinei, por su parte, ha optado por enfocarse en su carrera y en su crecimiento personal, sin descartar la posibilidad de encontrar el amor en el futuro. A pesar de que su relación terminó, Aatai y Serinei siempre han mantenido una buena relación profesional. Se respetan y se admiran mutuamente. Incluso han manifestado su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro. Su madurez y profesionalismo les ha permitido dejar atrás los rencores y mantener una relación cordial basada en el respeto mutuo. Ambos reconocen el talento del otro y valoran la experiencia que compartieron en Medcezir. Y aquí viene otra bomba: según algunos rumores, hay un proyecto en puerta que podría reunirlos nuevamente en la pantalla. Aún no hay nada confirmado, pero la posibilidad existe y los fans están cruzando los dedos para que se haga realidad. Imagínense la locura que sería verlos juntos de nuevo. Los rumores sobre un posible reencuentro en la pantalla han generado una gran expectación entre los fans. Se habla de una nueva serie o película que podría aprovechar la química que ambos demostraron en Medcezir. Aunque no hay nada confirmado, la simple posibilidad de verlos juntos de nuevo ha desatado la euforia en las redes sociales. Pero volviendo a su relación pasada, creo que es importante recordar que todas las relaciones tienen sus altibajos y que a veces, las cosas simplemente no funcionan. No hay buenos ni malos, simplemente dos personas que no pudieron encontrar la manera de construir un futuro juntas. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre se pueden controlar los factores que influyen en su éxito o fracaso. En el caso de Aatai y Serinei, su relación se vio afectada por una combinación de factores internos y externos que finalmente la llevaron a su fin. Lo importante es que ambos lograron superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas. Han demostrado ser profesionales talentosos y personas fuertes y resilientes. La capacidad de superar una ruptura y seguir adelante con la vida es una señal de madurez y fortaleza. Tanto Aatai como Serinei han demostrado tener estas cualidades, logrando reconstruir sus vidas personales y profesionales después de la tormenta. Y hablando de resiliencia, es admirable cómo ambos han sabido manejar la presión mediática y los comentarios negativos a lo largo de sus carreras. Han sabido mantenerse fieles a sí mismos y seguir persiguiendo sus sueños. La presión mediática y los comentarios negativos son un desafío constante para las celebridades. La capacidad de ignorar las críticas y mantenerse fiel a uno mismo es fundamental para preservar la salud mental y el bienestar emocional. Tanto Aatai como Serinei han demostrado tener esta capacidad, logrando mantener su integridad y seguir adelante con sus carreras a pesar de las adversidades. Creo que la historia de Aatai y Serinei es un ejemplo de que el amor no siempre es suficiente.
A veces las circunstancias externas, las diferencias de personalidad y las prioridades divergentes pueden acabar con una relación, incluso si hay amor de por medio. La historia de esta pareja nos recuerda que el amor no es el único ingrediente necesario para construir una relación duradera. La compatibilidad, la comunicación, la confianza y el respeto mutuo son igualmente importantes. Pero también es un ejemplo de que se puede superar una ruptura y seguir adelante con la vida. Ambos han demostrado que son capaces de reinventarse y seguir triunfando en sus carreras. La capacidad de reinventarse y seguir triunfando después de una ruptura es una señal de fortaleza y determinación. Tanto Atai como Serrini han demostrado tener estas cualidades, logrando construir vidas exitosas y felices después de su separación. Así que mi gente, esa es la historia de Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya, contada desde una perspectiva más íntima y reveladora. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta pareja icónica. Y ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos hablado, recordemos que su relación comenzó con una química innegable en Medcezir, se convirtió en un fenómeno mediático, pero se vio afectada por la presión mediática, las exigencias de sus carreras y las diferencias de personalidad. Finalmente, una fuerte discusión fue el detonante de su ruptura, pero ambos lograron seguir adelante con sus vidas y mantener una buena relación profesional. Y por si fuera poco, existe la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. ¡Qué emocionante! Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Sus comentarios y apoyo significan el mundo para mí. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió alguno de los secretos que les conté? ¿Creen que Atai y Serrini deberían volver a trabajar juntos? Quiero saber su opinión. Además, me gustaría saber qué otras parejas del mundo del espectáculo turco les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Atai y Serrini, y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Recuerden que activar la campanita es fundamental para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por todo su amor y apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.